Hoy vamos a ocuparnos del proceso de inconstitucionalidad, pero sería ir directamente al procedimiento, a la legitimidad para lograr, a las normas que pueden ser objeto de control. Sería convertir el proceso, sería abordar el proceso de una forma descontextualizada. En esa medida vamos, bien, como les decía, abordar directamente los tipos de norma, la legitimidad para abordar el proceso, sería abordar el proceso de forma descontextualizada. Vamos a ocuparnos primero de aspectos que tienen que ver de por qué existe el proceso de inconstitucionalidad, en qué contexto se da y cómo además se relaciona con la labor de lo que hasta siempre se ha concebido es el primer poder del Estado, que es el Congreso, y por qué ya no se le dice ahora primer poder del Estado, ¿no? La pregunta es, ¿por qué existe el proceso de inconstitucionalidad? ¿Por qué en la mayoría de las actuales constituciones a nivel latinoamericano y europeo, incluso en los sistemas anglosajones, como el de Estados Unidos, existe un órgano encargado de controlar la actividad legislativa? No solo el Congreso, porque aquí nos vamos un poco dando cuenta de que el Congreso no es el único productor de normas de carácter con rango de ley, ¿no? Sino que son varios órganos. Entre ellos, incluso si uno constata a nivel de cuantitativo cuántas normas se producen por el Congreso y cuántas normas por delegación legislativa o legislación de urgencia, muchas veces están en términos cuantitativos. Entonces nos damos cuenta de que en la práctica jurídica de los estados y en general ya desde un punto de vista de un estado constitucional y democrático, todo aquel órgano que produce normas con rango de ley y que son de carácter general es un poder constituido y que está sujeto a los mandatos de la Constitución y por ende la producción legislativa que realiza puede ser controlada por el órgano previsto también en la Constitución, no deja de ser un poder constituido para realizar esa función. Entonces, eso es un poco el marco. Cuando entendemos a la Constitución como una norma básica del ordenamiento jurídico, como una norma donde se reconocen los derechos de las personas y se ordenan de manera marco los poderes del Estado, tenemos que todos esos poderes son poderes constituidos y todos ellos están sujetos al mandato constitucional. Poder legislativo, poder ejecutivo, en estados unitarios y descentralizados como los nuestros, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El mismo Tribunal Constitucional, en nuestro caso, que se encarga del principio de la defensa de la Constitución, o el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, etc. Todos ellos pueden constituir bajo la Constitución, y para eso se reconoce el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional en nuestra Constitución previsto en el artículo 151, pero también en el 138 y también en el 38, dirigido a las personas, a todas las personas que se encuentran bajo el territorio nacional, no fuera más que una afirmación o no, como lo decían los federalistas, la sola afirmación de la supremacía constitucional, si no encuentra un mecanismo de control o de protección, la Constitución sería algo así como un papel mojado. Entonces, las constituciones actuales tienen por lo menos dos tipos de mecanismos. El primero de ellos es considerar la Constitución como un documento rígido, o lo que se debe denominar la rigidez constitucional. ¿A qué me refiero con la rigidez constitucional? Me refiero a que las constituciones no suelen modificarse de manera fácil a como se puede modificar una ley ordinaria. ¿Cuál es la votación de una ley ordinaria? Ustedes que son asesores del Parlamento, para que esto no sea un monólogo. ¿Cuál es la votación para una ley ordinaria? Mayoría simple del pleno, ¿no es verdad? ¿Y para él una ley orgánica? Mayoría calificada. ¿Recuerdan cuál es la mayoría calificada? La mitad más uno. Ok. Ya hay una diferencia, ¿no? Que es más difícil aprobar una ley orgánica y es más difícil aprobar una reforma constitucional. Eso, la dificultad en la aprobación de una reforma constitucional
constitucional es lo que se viene a denominar rigidez constitucional. Una constitución es más rígida cuando más difícil o más el proceso de reforma constitucional sea más difícil de transitar. Una constitución es menos rígida cuando no se haya previsto un mecanismo distinto a la aprobación de la ley para reformar la constitución. En nuestro país la rigidez constitucional de alguna manera se ve prevista en el artículo 206, que establece dos mecanismos para transitar hacia la reforma constitucional. El primero de ellos es la aprobación calificada y adicionalmente dos legislaturas, es cierto, dos legislaturas, votación calificada, ese es el primer camino. Y ahorita hay una norma de reforma constitucional en camino de ello, ¿verdad? Que es la norma del cambio de nombre de los presidentes regionales a gobernadores y la no reelección inmediata. Hay que esperar a la siguiente legislatura para decir que la constitución se ha modificado, porque son dos legislaturas y votación calificada. Y el otro camino, el referéndum. Entonces, esa es una forma, ese mecanismo de aprobación agravada. ¿Me escuchan sin micrófono? ¿Sí? ¿Un poco o lo tengo que usar de todas maneras? Por la grabación. Bueno, ya, ok. Entonces, ese mecanismo de reforma agravada es una forma de garantía de la Constitución. Es una forma de garantizar ese consenso básico adoptado por una comunidad, la comunidad peruana, ¿no? De establecer normas básicas que para cambiarse se dé en un momento en que haya una suerte de esencia de momento constitucional o de reforma constitucional, que no puedan modificarse en cualquier momento. Incluso hay algunas constituciones que establecen normas que suelen denominarse cláusulas pétreas, que no podrían modificarse. Por ejemplo, algunos autores señalan que el artículo 31 y 32, cuando nos regulan cuáles son las materias que pueden ser sometidas a referéndum, como por ejemplo la disminución de derechos fundamentales, se dice no pueden ser sometidas a referéndum, ¿no? Se dice, de alguna manera, la Constitución está estableciendo una cláusula pétrea para los derechos fundamentales, porque ni siquiera el propio titular de la soberanía del Estado, que es el pueblo, puede disminuir los derechos fundamentales, entonces tampoco lo puede hacer un poder constitucional. Entonces, no está expresamente establecido, como en otras constituciones sí se dice la dignidad humana es una cláusula pétrea, ¿no? El sistema de Estado democrático es una cláusula pétrea. En nuestra Constitución no encontramos esa cláusula, pero podemos interpretar a raíz de la regulación del referéndum, es decir, el propio soberano, que es el pueblo, no puede disminuir derechos, tampoco lo puede hacer un poder constitucional por la propia Constitución. Entonces, la rigidez constitucional es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo de protección del principio de supremacía constitucional es la jurisdicción constitucional, que es el marco en el cual entendemos, estudiaremos y veremos las características del proceso de inconstitucionalidad. La jurisdicción constitucional se define como los procedimientos y los órganos encargados de la defensa del principio de supremacía constitucional. Se concibe así, en el caso peruano, la defensa del principio de supremacía constitucional se da a través del proceso de inconstitucionalidad, a través del proceso de acción popular y también a través del proceso de competencia, el proceso competencial. Solo voy a mencionar los 2 segundos porque el primero no vamos a adentrar en un momento. El proceso de acción popular está destinado a garantizar la supremacía constitucional cuando es afectada por normas de carácter reglamentario, por normas generales que son dadas por el Poder Ejecutivo. Y el competente es el Poder Judicial y puede ser interpuesta por cualquier persona. Y el proceso competencial busca garantizar la supremacía constitucional en tanto distribución de competencias y funciones entre los distintos órganos del Estado.
Si la Constitución como norma básica ha establecido qué le corresponde al gobierno, a los gobiernos regionales y qué les corresponde a los gobiernos locales y qué al gobierno nacional, la ruptura a través de una norma como una ordenanza regional, por ejemplo, o una ordenanza municipal, de esa distribución de competencias es una afectación del principio de supremacía constitucional. Entonces, invadir competencias, los conflictos entre niveles de gobierno o entre órganos constitucionales autónomos se resuelve a través de este proceso. También parte de la defensa del principio de supremacía constitucional nos constituye la defensa de los derechos fundamentales, pero la importancia que tienen los derechos fundamentales en la vida política, social, económica de los países ha hecho que se les dé un tratamiento especial y se les separe un poco del estudio de la defensa del principio de supremacía constitucional para ir directamente al estudio de los derechos que se protejan o se garantizan. Y están básicamente los procesos vinculados al proceso de amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de cumplimiento, que en general protegen derechos fundamentales de las personas. En el caso de la protección del principio de supremacía constitucional, los modelos existentes son dos: el control abstracto a través de un órgano que verifica una norma con relación a la Constitución, y el control difuso, que es atribuido a todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Lo que ya les decía, cuál es el concepto de jurisdicción constitucional, y adicionalmente el concepto de lo que implica el derecho procesal constitucional, ¿no? Es decir, la actuación cada vez más importante en la vida política de los estados, de los tribunales y cortes constitucionales, ha hecho desprenderse del estudio del derecho constitucional una rama especial muy vinculada al derecho procesal, que es el derecho procesal constitucional, que precisamente es la disciplina que estudia los medios de defensa de la Constitución a través de los órganos constitucionales. Y en tanto la Constitución, también la protección de los derechos fundamentales. Se dice que el derecho procesal es derecho constitucional concretizado, es decir, derecho constitucional que se ve en el día a día a través de la actuación de los procesos, de los órganos encargados de la defensa de la Constitución. Yo les mencionaba que la jurisdicción constitucional se plasma en dos modelos clásicos: el control difuso de constitucionalidad y el control concentrado de constitucionalidad del Estado. En nuestra Constitución de 1993 y en la Constitución de 1979 estaban presentes ambos modelos. Y antes de la Constitución de 1979, en la Constitución de 1979 y la del 93 están presentes los dos modelos. Y antes de la Constitución de 1979, el Código Civil de 1936 establecía en su título preliminar que los jueces estaban atribuidos o tenían la atribución de poder inaplicar, en el caso concreto, la Constitución frente a una norma que considera inconstitucional. Estaba previsto en el título preliminar del Código de 1936. ¿Qué pasó en la práctica con esta suerte de control difuso de constitucionalidad atribuido a los jueces? En la práctica pasó que fue muy poco empleado, o para decirlo desde el punto de vista de la defensa de la Constitución, los jueces no necesariamente se hicieron cargo de esa atribución de defensa de la Constitución, a pesar del mandato, que no era tampoco el mejor espacio para consagrar el control difuso del Código Civil. Lo hubiese sido la Constitución de 1920, pero estaba en el Código Civil. Los jueces en la práctica no lo llevaron a cabo, y en la Constituyente de 1979, la que dio la Constitución de 1979, ¿no?, hubo toda una ponencia vinculada a la protección de la Constitución y al principio de supremacía constitucional, que en la práctica decía, bueno, históricamente los jueces en el Perú no han tenido proclividad a defender los contenidos constitucionales. Los jueces en el Perú son jueces vinculados más a la aplicación de la ley, no realizan interpretación de principios, y era muy duro lo que se dice, ustedes lo pueden ver en el diario de debates de la Constituyente del 79,
están más interesados en el pago mensual o quincenal que se les da por cumplir con sus funciones. Entonces, relevémoslos de esa carga y creemos un órgano especial para garantizar la supremacía constitucional. Y en la Constitución de 1979 se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el primer órgano de control concentrado en constitucionalidad en el Perú. Sin embargo, no se dejó de lado el control difuso. La Constitución de 1979 mantuvo también el control difuso y, así como el artículo 138 de nuestro actual texto constitucional ordena o establece la atribución de los jueces de inaplicar la norma en los procesos que vean cuando consideren que es inconstitucional, se dio en la Constitución de 1979 también. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, ya les adelanté un poco lo del Perú en el año 79. Nuestra actual base normativa del control difuso de constitucionalidad son los artículos 51, que establece la defensa, el principio de supremacía constitucional, y 139, que establece expresamente el mandato a los jueces, a todo tipo de jueces. ¿Cuál es el origen el origen más cierto del control difuso de constitucionalidad? Es el caso muchísimas veces citado, Marbury vs. Madison, de 1813, en que el juez Marshall aplicó el control difuso de constitucionalidad. Ahora, es el antecedente que se considera en una resolución judicial, pero si revisamos los papeles del federalismo, aquellos argumentos escritos por Hamilton, por ejemplo, vinculados a la protección de la Constitución o a la consideración de la Constitución como una norma suprema, ya vemos ahí plasmada la necesidad, para el caso de mundo anglosajón, de que los jueces garanticen la Constitución. ¿Y por qué digo del mundo anglosajón? Porque esta idea de control o de poder equilibrado entre el legislador y los jueces es una idea que se trae, que ya estaba presente en el constitucionalismo inglés. Entonces, en los papeles del federalista, la concreción en una sentencia específica como la de Madison versus Madison no recoge más que la tradición inglesa del poder equilibrado y de la defensa de aquellos principios básicos de la comunidad, de ordenamiento básico de la comunidad, que es la Constitución, y que los poderes sean equilibrados en base al texto constitucional, y cuando uno de ellos rebase las competencias pueda acudirse a otro para defender la Constitución. Lo he adelantado también ya. ¿Qué implica que el control difuso de constitucionalidad? Que cualquier juez, ¿no?, ante una norma legal frente al caso concreto, por considerarla contraria a la Constitución, pueda inaplicarla al caso concreto. Pueda decir, en este caso, esa norma resulta inconstitucional. Y ese es un mandato a todos los jueces, tanto a los jueces de la Corte Suprema, como a los jueces especializados, como a los jueces de paz. Incluso, ¿no?, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias ha dicho que es una atribución también del propio Tribunal Constitucional en los casos en los que no está un proceso de inconstitucionalidad de por medio, cuando resuelve acciones de amparo, habeas datas, habeas corpus, ¿no? También ha señalado que es una atribución del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene función jurisdiccional en materia electoral. Y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha tenido oportunidad de aplicarlo y de alguna manera enfrentarse al Jurado Nacional de Elecciones cuando ha tenido que resolver casos tristemente célebres, por ejemplo, por el alcalde de Chiclayo, Castillo, ¿no?, en el que precisamente ha inaplicado o dado una interpretación distinta a la que se suele dar al artículo 142 de la Constitución y al artículo 5.4 del Código Procesal Constitucional. En esos casos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado que, si bien el artículo 142 de la Constitución señala que no pueden ser revisables por ninguna instancia las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, y esa es una de las causas de improcedencia del amparo, ha señalado que, bueno,
no la voy a aplicar textualmente, sino la voy a aplicar vinculada a todo el marco constitucional, es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y he dicho, en ningún caso, cuando hay afectación de derechos fundamentales, puede considerarse que una resolución jurisdiccional, aún provenga del Jurado Nacional de Elecciones, pueda ser revisada. Y en esos casos, estoy hablando como si fuera el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho, en esos casos no es que el tribunal ejerza función jurisdiccional en materia electoral, sino que ejerce función jurisdiccional vinculada a la defensa de derechos fundamentales. La función jurisdiccional en materia electoral la resolverá, por la anulación probablemente de la resolución del jurado, el propio Jurado Nacional de Elecciones. Sí, por favor. El artículo 51 se refiere a la jerarquía de normas. El 51. Así es. Y he visto varias sentencias del Tribunal Constitucional que precisan que los gobiernos locales se rigen por su competencia, no por la jerarquía de normas. Pero la competencia es limitada, ¿sí? No pueden actuar como autoridad funcional, que igual de muchos gobiernos locales y regionales. Entonces hay un conflicto. El Tribunal Constitucional, el ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos actuales, que son ordenamientos jurídicos complejos, ¿no? En el caso nuestro, de un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Tienen dos principios de ordenación de sus normas. El principio de jerarquía, pero también el principio de reserva de materias o principio competencial, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que existen materias que han sido reservadas para ser normadas, ser ejecutadas por determinados órganos del Estado o ser normadas por determinado tipo de, valga la redundancia, norma jurídica. Por ejemplo, el artículo 200 de la Constitución señalaba que los procesos constitucionales debían ser regulados por una ley orgánica. Y nuestro Código Procesal Constitucional es una ley orgánica, ha sido aprobada por los parámetros de ley orgánica. En esa medida, ¿no? Mal hubiese hecho el legislador al aprobarlo por norma ordinaria. Otra reserva de materias prevista en la Constitución, la regulación del medio ambiente y los recursos naturales, también tendría que ser regulada por ley orgánica. Adicionalmente a esas materias reservadas en la propia Constitución a ley orgánica, también ha establecido que, por ejemplo, el desarrollo a través de planes de desarrollo concertado es una competencia exclusiva de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, mal haría el Congreso al ir al Departamento y hacer todo un sistema participativo para adoptar un plan de desarrollo regional o de desarrollo concertado, porque es competencia del gobierno regional, ¿no? Y mal han hecho, y ya lo veremos con calma cuando veamos algunos elementos de la acción de constitucionalidad, cuando fueron 3 gobiernos regionales que legalizaron el cultivo de hoja de coca, ¿no? Uno, Cusco y Huánuco. Uno Cusco los primeros y luego, perdón, Cusco y Huánuco los primeros y luego Cusco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la regulación de cultivo de la hoja de coca está vinculado con la política de protección del orden interno, y el orden interno es competencia del gobierno nacional. Entonces, mal hicieron los gobiernos regionales en regular esa materia, ¿no? Entonces, finalmente se dice que el principio de reserva de materias o el principio competencial en la práctica es una derivación del principio de jerarquía, porque ¿quién establece esas competencias? La Constitución, y en esa medida es la norma de mayor jerarquía. Por ende, en sistemas jurídicos complejos, el principio de jerarquía se subdivide o tiene una suerte de aplicación específica a través del principio de reserva de materias o principio competencial. El colega tenía una pregunta. Sí, sobre el caso Castillo, doctora, yo tenía entendido de que el Tribunal Constitucional había señalado que en la resolución del jurado no se había respetado el debido proceso. Un derecho fundamental. Y además le recomendaba corregir o revisar justamente su propia resolución, pero pasó el periodo del alcalde y no corrigió. Entonces el jurado no respeta una recomendación o una resolución del propio Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho el alcalde? Ha interpuesto ya una acción en el Poder Judicial y lo sorprendente pues es que yo me he enterado del tema que
El entonces presidente del jurado es el actual presidente de la Corte Suprema, el señor Mendoza, ¿no? Y en primera instancia ya han fallado sobre una indemnización millonaria, y es más, el ex alcalde ha ido a la Corte, también le han dado la razón, y el Estado peruano tampoco no se ha pronunciado al respecto. Simplemente ese comentario. Sí, no, perfecto comentario, porque claro, finalmente, ¿qué es lo que esperamos nosotros de una resolución de un órgano jurisdiccional? Cuando acudimos a un órgano jurisdiccional, sea representando un poder del Estado, sea representando una minoría política, o sea como ciudadanos o ciudadanas. No solamente buscamos una sentencia a nuestro favor, o una sentencia que garantice derechos fundamentales, sino que esa sentencia se ejecute, ¿no? Lamentablemente, y esto ya escapa al ámbito de lo estrictamente constitucional y es más materia de la ciencia política, ¿no? En nuestro país, la fragilidad institucional o la debilidad institucional hace que muchas veces las resoluciones judiciales no se cumplan. Y no se cumplan por el propio Estado. El doctor, yo lo dije muy rápido, el debido proceso es un derecho fundamental, y en ese ámbito que protegió el Tribunal Constitucional el derecho del señor Castillo en su momento, ¿no? Pero ese caso de incumplimiento o de no tener consideración de que una sentencia del Tribunal Constitucional es la última instancia en materia de protección de derechos fundamentales y en materia de acciones de inconstitucionalidad, y que no sea tenida en cuenta por el Jurado Nacional de Elecciones o por el Congreso de la República o por el Ministerio de Economía y Finanzas, es un problema de debilidad institucional, de las instituciones, de respeto entre las propias instituciones. ¿Por qué menciono al MEF? Porque ahí les puedo dar otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el caso del FONAVI? ¿No? Todavía estamos con el MEF. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Porque ahora estamos con la comisión del MEF que está viendo cuándo se va a pagar, etc. Pero ¿cómo ese caso que viene desde, me parece, el 2006 aproximadamente, ¿qué sucedió en ese caso? Porque nos permite ver esa debilidad institucional precisamente. Bueno, un grupo de ciudadanos recolectó firmas, ¿no? Y solicitó que a través de un referéndum se apruebe una norma de devolución de los aportes del FONAVI. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué dijo cuando se le presentaron las firmas? Que no procedía el referéndum porque era materia tributaria, porque el FONAVI había sido un aporte de carácter tributario, una contribución, los tres tipos de tributo, impuestos, contribuciones y tasas, una contribución, y por ende no procedía el referéndum porque era una de las materias específicamente establecida en la Constitución que no procede el referéndum. Bueno, los señores fonavistas, con su resolución del Jurado Nacional de Elecciones, fueron al Poder Judicial inicialmente, porque allí se inicia el proceso de amparo, en defensa de sus derechos políticos, en este caso su derecho a la participación política a través de un mecanismo de participación ciudadana que es el referéndum. Primera instancia infundada la demanda de protección de ese derecho, segunda instancia infundada, tercera instancia y última Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional indicó que no se trataba de para hacerlo rápido, que no se trataba de una contribución, es decir, que el FONAVI no era materia tributaria. Y por ende, cabía que la ley que habían propuesto estos señores de los fonavistas, ¿no?, debía ser sometida a referéndum. A regañadientes, ¿no?, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones aceptó convocar el referéndum, ¿no? Finalmente, allí sí hubo una suerte de respeto entre los poderes. Pero luego, el Tribunal Constitucional, cuando solicitaron los fondos del Jurado Nacional de Elecciones al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué fue lo que dijo el Ministerio de Economía y Finanzas? No hay plata y se proveerá para el siguiente presupuesto, ¿no? Ahorita no se puede respetar el derecho ciudadano de participación popular y referéndum, trasladémoslos
a las elecciones, ¿no? Ahí también hay una manifestación de incumplimiento, ¿no? Porque eventualmente el presupuesto público nacional tiene una parte o una partida vinculada a gastos no previstos, contingentes. Y en esa medida, ¿por qué no? Porque no estamos hablando de simplemente un referéndum, estábamos hablando de un derecho garantizado en la Constitución, ¿no? Que bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, bueno, ahorita no lo cumplo cuando yo sienta que tengo suficiente dinero. Entonces, los casos de debilidad institucional y falta de cumplimiento de las sentencias, lamentablemente es un problema del día a día, ¿no? Incluso de sentencias que tienen que ver con derechos de las personas, ¿no? Se dice que es terrible litigar contra el Estado, porque el Estado es un mal pagador. Si uno le gana, puede tener una sentencia y no ejecutarse en el inmediato. Entonces, eso tiene que ver más con la debilidad institucional que con el diseño de las instituciones jurídicas, ¿no? Porque la debilidad institucional tiene que ver con lo que se llama la realpolitik, ¿no? Es decir, quién tiene más poder al interior del Estado, ¿no? La manifestación del MEF suele darnos cuenta de quién tiene mayor poder al interior del Estado peruano. En fin, pero no voy a seguir reflexionando al respecto. Pero bueno, ese es el caso del control difuso de constitucionalidad. En la práctica la norma es inaplicada, pero no supone la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, ¿no? Aunque la Corte Suprema norteamericana, en la práctica, con el sistema de common law y de precedentes, actúa como un tribunal constitucional, o sea, aplica el control difuso, inaplica una norma, y esa norma en realidad es como si saliera del ordenamiento jurídico norteamericano, porque no es aplicada por las otras cortes federales, ¿no? En la práctica, la opinión por el precedente de la Corte Suprema, en la práctica supone una expulsión, porque esa norma inaplicada a un caso específico, con las particularidades del caso, no va a ser o no va a volver a ser aplicada por ninguna corte dentro de los estados de la Unión Norteamericana. Entonces, en la práctica actualmente existe mucha similitud en las consecuencias del control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. El control concentrado, que es donde se ubica precisamente el proceso constitucional, tiene su base normativa en los artículos 51, 200, 201 y siguientes del texto constitucional. El origen es europeo. El jurista Hans Kelsen, en la Constitución, fue ponente para la Constitución austríaca de 1920, y lo que buscó establecer es un órgano independiente del Poder Judicial que revisara la adecuación de las normas entre la Constitución, el texto constitucional y lo que dictaran las mayorías parlamentarias, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, ese es el modelo actual de jurisdicción constitucional que se tiene, ¿no? En la práctica, Hans Kelsen nos hablaba de un texto constitucional cuyos dispositivos eran bastante cerrados, es decir, para Kelsen, un tribunal constitucional como los que ahora tenemos, que se ocupan de interpretar principios como dignidad, principios como libertad, principios como Estado social y democrático, era impensable en su momento para Kelsen. Kelsen más bien proponía un órgano de defensa de la Constitución con un texto constitucional, y esto es casi textual, que estuviera limpio de toda esa fraseología o ideología, ¿no? Por algo era un teórico positivista. En esa medida, su concepción o concepto de constitución era un concepto que los dispositivos eran muy exactos, cerrados, similares a los de la ley. Y es por eso que en su propuesta de jurisdicción constitucional o del tribunal constitucional es que tiene un enfrentamiento, o por decir un debate académico, con Carl Schmitt, otro teórico del derecho de las primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado. Para Carl Schmitt, la Constitución era esencialmente un documento de carácter político, y por ende en él se plasmaba aquel consenso político que una comunidad adoptaba. Consenso político que podía estar impregnado por normas como libertad, como igualdad, ¿no? Y para él, como la Constitución era decisión política, para Schmitt
no era correcto que fuera un órgano jurisdiccional quien la defendiera, sino que fuera un órgano político. Y para Schmitt, el mejor defensor de la Constitución era precisamente el presidente del Reich, del Estado alemán. Porque era un órgano que estaba dotado de legitimidad democrática para defender la Constitución. Ahora bien, este debate que es tan clásico, en la práctica es dos visiones del texto constitucional, ¿no? Una visión positivista, cerrada, con dispositivos que no tuvieran normas interpretables o abiertas, que es parte de Kelsen, y una visión política de la Constitución donde eventualmente sí pudieran regularse estos principios, ¿no? Y bueno, y en la práctica que tenemos, en la práctica actualmente, nos traemos a la discusión, tenemos el modelo de Kelsen, ¿no? Con un texto constitucional más bien de principios, de normas abiertas, de normas que pueden ser interpretables, ¿no? Tendríamos una suerte de pesadilla para Schmitt, ¿no? Un texto político, ¿no? Con normas abiertas y se daría en la práctica la politización de la justicia. Esa sería un poco la pesadilla de Schmitt, ¿no? Pero eso es lo que sucede en la práctica y lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante, ¿no? Bueno, lo que se hace es verificar la constitucionalidad de la norma en abstracto y de comprobarse la inconstitucionalidad, esta es expulsada del ordenamiento. Hemos visto hace un momento el ejemplo de las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas no solamente declaraban que la hoja de coca era un patrimonio cultural de la región o del departamento, sino que adicionalmente que está allí eventualmente podría ser constitucional, ¿no? Sino que adicionalmente establecía zonas liberadas de cultivo de hoja. De allí, en la constatación con las competencias asignadas a los gobiernos regionales y las asignadas al gobierno nacional, bueno, caía un poco maduro que había una incompatibilidad entre las ordenanzas regionales y el texto constitucional. Sí. No solamente se da el caso de, digamos, invasión de competencias en los gobiernos regionales hacia los gobiernos nacionales. También en el caso, por ejemplo, del Congreso, invade competencias, en el caso de la ley de licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Tanto la ley orgánica y territorial como la ley de base establece que lo que es licencia de funcionamiento es una competencia exclusiva de las municipalidades. Sin embargo, el Congreso de la República ha legislado sobre licencia de funcionamiento. Ahí también había una invasión de competencias hacia las municipalidades. Okay. ¿Están de acuerdo todos con lo que dice su compañero? ¿Por qué no? No, porque es una política nacional de hacer empresa en el país. O sea, por ejemplo, la ley de pequeña y mediana empresa, ante tanta burocracia y incapacidad de los gobiernos locales, hacían trámites engorrosos. Se sacó una ley simplificada de licencia de funcionamiento que pedía 3 requisitos. Sin embargo, los gobiernos locales, excediendo de sus competencias, sacaban más requisitos de lo que pedía la ley sobre reglamento, ¿no? Específicamente era la ley 28015. Pero justamente actualmente la terminología, la burocracia, el sistema de defensa civil, todo se ve, digamos, hace difícil que los pequeños y medianos empresarios puedan sacar una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces justamente se ve este caos que, no obstante esas leyes, hasta la fecha se viene dando, ¿no? Si no, podríamos leer el otro Sendero Hernando de Soto, hace 30 años, ¿no? Se publicó el libro y parece que hubiera sido el día de ayer, porque todo lo que dice en ese libro se está dando a la actualidad. ¿Alguna otra opinión al respecto para ir en el tema? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Conoce a alguien que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a las funciones dadas en la Constitución en términos generales en el gobierno nacional y los gobiernos locales? ¿No? Bueno, primero, el Tribunal Constitucional ha interpretado que implica la cláusula de tener un Estado unitario y descentralizado. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a este tema? En varias acciones de constitucionalidad. ¿Qué es lo que ha dicho? Que no es baladí, es decir,
es muy importante tener en cuenta que estamos frente a un Estado unitario y descentralizado, es decir, no un Estado descentralizado completamente, ¿no? Donde eventualmente el mayor nivel o modelo de descentralización son los estados federales, donde las mayores funciones y competencias las tienen los estados y la residualidad está en el ámbito del Estado federal, ¿no? Y tampoco se está ante un Estado unitario, ¿no? Con niveles de descentralización, o sea, un Estado unitario donde eventualmente se transfieren algunas o se delegan algunas funciones administrativas, ¿no? Sino que estamos frente a un Estado unitario y descentralizado, un único Estado, pero que a la par ha reconocido autonomía política, económica y administrativa a gobiernos regionales y locales. Economía política que se caracteriza por la elección de sus autoridades y también por la capacidad de dar normas con rango de ley en las materias de su competencia. Ahora bien, la pregunta es, esas materias de su competencia, entre ellas crear, modificar tasas, tributos, ¿no? Regular los servicios públicos de la localidad, ¿se ejercen de manera independiente a todo el Estado? En estricto no, porque es un Estado único, ¿no? Entonces, existen ciertas normas generales que tiene que adoptar el Estado nacional para que puedan ser el marco de actuación de los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Porque hay un mandato o un principio que está previsto también en la Constitución, que es el principio de igualdad, ¿no? Entonces, si el Estado no tuviera políticas nacionales con relación, por ejemplo, a la calidad del servicio de salud en postas médicas, ¿no? Tendríamos que eventualmente, en función de la voluntad política por los recursos que destine cada gobierno regional, la satisfacción del derecho a la salud no fuera igual para todos los peruanos y peruanas. Lo mismo en relación a las licencias y trámites, ¿no? A las licencias y tasas, ¿no? Es decir, tiene que haber una norma general que regule el marco de actuación. Por ejemplo, para los arbitrios, para el cálculo de arbitrios, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en más de una ocasión, es decir, que tiene que vincularse directamente con el costo del servicio. Y tiene que haber una fórmula de contraprestación del servicio para poder eventualmente establecer la tasa. Si no se sigue esa fórmula, la norma se convierte en inconstitucional. ¿Por qué? Porque eventualmente puede romper el principio de igualdad y puede ser de carácter confiscatorio. Y igual en el tema de lo que es desarrollo económico. El desarrollo económico se deja en manos de las municipalidades, eso es cierto, ¿no? Pero tiene que tener un patrón nacional. Porque si no tendríamos, por ejemplo, municipalidades que cobran o dan licencia muy rápidamente y otras que no. Y ahí ya se está rompiendo el principio de igualdad, ¿no? Entonces, una característica del Estado es que es uno, y eso uno, vinculado al principio de igualdad, que nos debemos exigir que todos los peruanos y peruanas seamos tratados igual, mientras no hay una razón objetiva y razonable para un trato distinto, en estos casos se verifica. Entonces, es cierto, es una competencia, pero no es una competencia que se ejerce de manera autónoma, autárquica, sino más bien dentro de las normas de la Constitución, las leyes orgánicas y las normas específicas nacionales sobre la materia. Sí. Sobre los árbitros, doctora, hasta la fecha, los gobiernos locales vienen incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Tan es así que hay resoluciones del Tribunal Fiscal que se han pronunciado en Surco, Miraflores, San Isidro, que han declarado que esas resoluciones porque no se han adecuado a la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No? Sin embargo, yo ahí que vino una vez un ponente de la Defensoría del Pueblo y le dije, ¿por qué no hace la acción de inconstitucionalidad contra esa? La Defensoría ya ha hecho acciones. ¿Sabes lo que me dijeron, doctora? No, como ya eso se hizo en 2005, ya no es en 2005, es de ahora, le digo. O sea, como que por un tema de discrecionalidad no lo hace. Lo que pasa es que una sentencia del Tribunal Constitucional, y lo veremos pero el viernes, ¿no?, tiene eficacia erga omnes, ¿no? Y se debe aplicar sus criterios a todo caso similar, ¿no? Entonces, es decir, no se puede, también un poco por las competencias, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo,
y por los recursos que implica plantear una acción de inconstitucionalidad, me parece que el tribunal, la Defensoría ha planteado dos acciones de inconstitucionalidad contra ordenanzas municipales. En las dos estableció el Tribunal Constitucional criterios que vienen siendo seguidos por el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién le corresponde ya hacer cumplir sus resoluciones o los criterios de sus resoluciones, que tienen eficacia erga omnes? ¿A la Defensoría del Pueblo a través de múltiples procesos de inconstitucionalidad o al Tribunal Constitucional? En la sentencia del Tribunal Constitucional, doctora, decía que la Contraloría a las acciones de control pertinentes que no lo ha hecho, y la Defensoría del Pueblo también que tampoco lo ha hecho. Pero la Defensoría, la acción que tiene es de recomendación y además plantear acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Pero no había recomendado ni uno ni lo otro. Pero recomendaciones no sé, eso sí no lo sé, pero acciones de inconstitucionalidad no ha planteado más, eso es seguro, ¿no? Pero los criterios están, ¿no? Entonces, también el Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, tiene facultades para hacer cumplir sus funciones. Podría denunciar a los funcionarios públicos que no les acatan, ¿no? Y va desde el alcalde hasta el presidente municipal, ¿no? Entonces, y ahí es otra de las características. ¿Cuándo llegamos a una acción de inconstitucionalidad? ¿No? Y lo veremos ahora. Es decir, siempre, cada vez que hay una norma constitucional, cuando hay criterios ya sentados y eventualmente se pueden hacer cumplir por otras vías, ¿no? En este caso, en el caso de los arbitrios, ¿no? Que es un tema tan sensible porque nos toca a todos en los bolsillos, ¿no? A todos y todos en los bolsillos, hay criterios ya sentados. El tema es cómo los hacemos cumplir, ¿no? Y si la única forma de hacerlas cumplir es declarando inconstitucional una norma, ya hay declaradas inconstitucionales normas. Entonces, allí nuevamente volvemos al tema de cumplimiento de sentencias. ¿Bien? Entonces, bien, estábamos en el tema de control y difusión de constitucionalidad y la idea de que una norma abstracta sea compatibilizada con la Constitución o no. Y como les decía, ya adelantándome, actualmente los tribunales y cortes constitucionales conocen y resuelven procesos constitucionales, o también pueden ser salas especiales de la Corte Suprema, y en la práctica se han diluido las diferencias entre el control concentrado y el control abstracto de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, ya para entrar en materia, este es el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las normas. Es la competencia que le ha dado el artículo 201 de la Constitución, ¿no? Es decir, muchas veces se dice y se cuestiona, el Tribunal Constitucional se dice, y lo dice su ley orgánica, es el intérprete supremo de la Constitución. Y hay muchos cuestionamientos a esa membrete que se le da al Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿por qué se le dice intérprete supremo de la Constitución? Porque todos interpretamos las normas constitucionales, ¿o no? Y el Congreso también lo hace. Y además, las interpretaciones del Congreso, que se plasman en leyes, son vinculantes para todos. El Jurado Nacional de Elecciones interpreta también la Constitución. Los gobiernos regionales y locales también interpretan la Constitución. El Poder Judicial, en materia de día a día. ¿Y qué pasa cuando existe conflicto entre la interpretación que realiza el Congreso, o para ponerlo en términos ya de día a día del Congreso, entre la mayoría parlamentaria y la minoría parlamentaria? Y acaba emitiéndose una ley con la que no todos están de acuerdo. Y es una ley además que interpreta la Constitución. Por ejemplo, ahora que está el tema de la reforma constitucional en marcha, ¿no? Por el tema de los presidentes regionales. Hay consenso, ha habido una votación amplia y hay consenso. ¿Qué pasaría si una minoría parlamentaria no estuviera de acuerdo? Que interpretara que la reelección inmediata, en el caso del presidente de la República, se justifica porque es el que tiene mayor poder del Estado, se centraliza todo en él, es un régimen presidencialista, pero en el caso de la política regional o la política local es distinta, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía no puede escoger a aquel buen alcalde o a aquel buen presidente regional que hizo
porque además los gobiernos regionales tienen facultades limitadas, tienen un presupuesto limitado, y eventualmente pueda estar una minoría parlamentaria en contra de esa reforma constitucional. En la práctica, ¿qué hay? Dos interpretaciones de la Constitución. Y si esa norma de reforma constitucional fuera aprobada en una segunda votación, se reformara la Constitución, y a pesar de no contar, de tener una minoría parlamentaria en contra, ¿no? Esa minoría parlamentaria, ¿qué podría hacer? Plantear una acción de inconstitucionalidad, que nos pone en el escenario de una interpretación de la mayoría del Congreso plasmada en una ley frente a la interpretación de una minoría. ¿Y quién resuelve ese conflicto? Porque ambos, tanto la mayoría como la minoría parlamentaria son intérpretes de la Constitución. ¿Quién resuelve ese conflicto? El Tribunal Constitucional, ¿no? En la práctica, decir que es supremo intérprete de la Constitución es solo decir que él es el órgano que es encargado del control abstracto de constitucionalidad. Porque en un escenario como el Perú o en cualquier otro país que tiene una constitución que puede ser, es norma y que es interpretada por diversos actores políticos, bueno, probablemente nuestra interpretación, ustedes como asesores o asesoras o yo como docente, no tiene valor vinculante, ¿no? Pero hay órganos que sí sus interpretaciones la tienen, el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, la Corte Suprema, ¿no? Los órganos descentralizados, los gobiernos descentralizados, ¿no? Entonces, en ese escenario, frente a dos interpretaciones, alguien tiene que resolver. ¿Y a quién le ha dado esa competencia a la Constitución? Al Tribunal Constitucional. Y por eso es que se ha acuñado la fórmula de supremo intérprete de la Constitución. Y para que pueda cumplir esa función de supremo intérprete o de el que decide en última instancia entre dos interpretaciones constitucionales, es un órgano que es autónomo, es uno de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Es independiente, ¿no? En estricto, estas características son indispensables para que pueda cumplir su función. No deja de ser un órgano, es un órgano político, pero a la vez es un órgano jurisdiccional. Y además tiene dentro de los parámetros de las normas nacionales o sistemas administrativos nacionales, independencia administrativa, presupuestaria y reglamentaria. Dentro de los sistemas administrativos del Estado, que son para todos los órganos del Estado, incluyendo los organismos constitucionales autónomos. Y se dice también que sus miembros deben ser independientes, se les da la garantía de la independencia, la permanencia en el cargo, ¿no? Otra garantía es la no reelección formal de los miembros del Tribunal Constitucional y las mismas inviolabilidades e inmunidades que los congresistas. Y cuando uno se pregunta por los 7 magistrados, en este caso hoy 6 magistrados y una magistrada del Tribunal Constitucional, ¿la elección del Congreso garantiza en la práctica su independencia? Porque esa es una de las discusiones dentro del proceso de constitucionalidad. Les cuento la historia del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Estos también eran de órganos, 7 miembros, y eran elegidos por 3 por el Poder Judicial, 3 por el Ejecutivo y 3 por el Parlamento, ¿no? Y el Tribunal de Garantías Constitucionales tuvo 12 casos, y digo 12 casos porque fueron casos, de los cuales solamente uno fue sentencia de inconstitucionalidad. 12 casos de inconstitucionalidad, de amparo, habeas corpus, habeas data, tuvieron, pero 12 casos, de los cuales solamente 2 fueron resueltos con una sentencia. Los demás fueron resoluciones en las que el Pleno no se ponía de acuerdo, no había quórum, ¿no? Y se notaba mucho que la orientación del voto de los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales estaba determinada por un poco la ascendencia que tenía con relación a ellos el órgano que los había elegido. Es decir, el Poder Judicial, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Y por eso es que en los años en que estuvo vigente el Tribunal de Garantías Constitucionales, de 12 demandas de inconstitucionalidad solo resolvió con sentencia 2.
Y claro, cuando se da la reforma cuando se adopta la Constitución de 1993, se establece que son 7 magistrados y serán 7 magistrados designados por el voto aprobatorio y en mayoría del Pleno del Congreso. Y la duda que surge ¿es suficiente garantía de independencia de origen? ¿Está bien que sean elegidos por el Congreso? Yo sé que no es políticamente correcto plantear esto aquí, pero como es una aula de reflexión, nos la podemos plantear. Habría que plantear o visualizar de otra forma. A ver. En España, por ejemplo, 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 4 son propuestos por el Senado, 4 por el Congreso de Diputados y los otros 4 son del Poder Ejecutivo del Gobierno. Es una forma parcial. El Gobierno siempre va a ser un ente político, pero garantiza una presencia de la construcción del Gobierno en magistrados, obviamente designados, en una tercera parte. Y en España también hay, no voy a hablar de repartición, sino de coteo. Es decir, entre los dos partidos mayoritarios, hasta ahora mayoritarios en España, no sabemos qué vaya a pasar en las siguientes elecciones, se dividen los magistrados, o sea, es decir, son elegidos uno por un partido y otro por el otro partido. Y hay consenso y se votan en el pleno de las Cortes Generales, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Y claro, todo el mundo dice, bueno, pero eso es un origen democrático, ¿no? Si bien es cierto es politizado, pero es un origen democrático finalmente porque las Cortes Generales son elegidas por la población. Y no sé si en España tienen suerte, ¿no? Y aquí también deberíamos tenerla. Los magistrados y magistradas que han sido designadas han actuado con independencia. Pero hay un componente que yo no les estoy mencionando a alguien. ¿Cuál es el componente? Si bien es cierto, la elección final recae en estos órganos políticos, hay una serie de requisitos que se ponen para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En Alemania también hay designación por el Parlamento, ¿no? Que hacen que la valla sea muy alta. Entonces, los que lleguen a la votación cumplan una serie de requisitos que lo blindan con la independencia personal que pueden tener, ¿no? Han sido magistrados de la Corte Suprema, algunos de ellos, docentes universitarios o investigadores, ¿no? Y la pregunta es si acá en el Perú tenemos esas garantías para la elección. Porque el problema, finalmente, a nivel mundial se dice, bueno, sí hay una politización en la elección, porque generalmente los escogen los órganos políticos. Y se vota, y hay voteo entre los partidos, ¿no? Y finalmente los tribunales constitucionales tienen magistrados que se sabe que obedecen a cierta tendencia política, pero al momento de emitir sus votos no es que siguen los dictámenes de un partido o de otro, ¿no? Sino que se conducen de acuerdo a su conocimiento. ¿Por qué sucede esto? Porque se establecen perfiles de magistrados del Tribunal Constitucional bastante rígidos. Esa selección ya hecha es la que llega al Pleno del Congreso. La pregunta es si eso se da aquí, si ustedes conocen cuál es el perfil del magistrado o las magistradas del Tribunal Constitucional. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos requisitos sirven? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Garantizan la independencia? Se dice que son los mismos requisitos para ser vocal de la Corte Suprema. Para ser vocal de la Corte Suprema se requiere 15 años de ejercicio en la abogacía o en la judicatura, ¿no? Ser mayor de 45 años, ¿no? Y ser abogado o abogada. Y no está inhabilitado para el cargo. ¿Qué les parece? ¿Bien? En la reforma que se dio a la ley orgánica del Tribunal Constitucional se estableció otro requisito adicional que era el tener probada trayectoria democrática, ¿no? Y no haber trabajado dentro de un gobierno de ruptura democrática. No democrática. Y claro,
Los requisitos en nuestro país son bastante amplios, como pueden ver, y adicionalmente la comisión que conduce la selección es una comisión también política, ¿no? Con lo cual ya la negociación se da desde la selección y al pleno llegan, bueno, ya seleccionados políticamente, ¿no? Lo que se dice es que se debe buscar un mecanismo por el cual la selección de los candidatos no sea política, estableciendo requisitos, pero eventualmente encargando, ¿no?, la selección eventualmente a otro órgano. Algunos dicen el Consejo Nacional de la Magistratura, unos miramos un poco extraño porque sabemos que también el Consejo Nacional de la Magistratura las cosas no son tan transparentes, ¿no?, pero un órgano que puede eventualmente dar esa garantía de independencia, ¿no? Ahora bien, creo, me parece, mi apreciación es que salvo el periodo anterior, ¿no?, hemos tenido magistrados y magistradas que en su momento han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Se les ha conocido su vinculación política, algunos de ellos, ¿no?, el magistrado Alba, el magistrado García Toma, ¿no?, han tenido origen en un partido, pero al momento de conducirse como magistrados del Tribunal Constitucional lo han hecho de manera independiente, ¿no? Tal vez vinculado a el profesor García Toma, docente también, el magistrado Gormandini tiene una trayectoria democrática, entonces, bueno, eso ha garantizado su independencia, ¿no? Pero claro, el tema es cómo hacemos que eso suceda siempre, y eso tiene que ver con, no importa que la elección sea por el Congreso, está bien, le da legitimidad democrática de origen, pero la selección tiene que haber un mayor cuidado en tanto el perfil, los requisitos, ¿no?, y quién establece la terna para garantizar precisamente esta independencia en el ejercicio del cargo. Bueno, las competencias del Tribunal Constitucional, básicamente dos digo grandes: defensa de derechos fundamentales, siendo última y definitiva instancia en procesos de habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento, y la segunda, que es donde nos vamos a ir orientando, defensa del principio de supremacía constitucional, a través del proceso de inconstitucionalidad y a través del proceso competencial, en tanto define o resuelve conflictos de competencia. Este es el objetivo de el proceso de inconstitucionalidad: verificar que las normas dadas por aquellos órganos con función legislativa, órganos constitucionales o poderes constituidos con función legislativa, se emitan sin contravenir la Constitución en el fondo o en la forma. Y cuando digo órganos constituidos o poderes constituidos, ya no se habla solamente del Parlamento. Generalmente se dice el Tribunal Constitucional es un colaborador del Parlamento porque se ocupa de eventualmente verificar si la constitucionalidad de las normas, verificar si sus normas son constitucionales, siendo de acuerdo ahora. Pero el Parlamento no es el único que legisla. Incluso a veces se legisla más, o existen periodos en la vida de los estados donde se legisla más por legislación que viene del Ejecutivo que del propio Parlamento. Entonces, son todas las normas que emite un órgano constituido con función legislativa. Se trata de un control posterior. ¿Por qué hago esta tingencia? Porque existen ordenamientos jurídicos, como el francés, por ejemplo, o como el colombiano, en un tipo de normas específicas, que los proyectos de ley son sometidos previamente al control de constitucionalidad, antes de ser normas. Y si hay un pronunciamiento en contra, y en función de la fortaleza institucional de un Estado y del respeto entre las instituciones, ese proyecto de ley, si se considera inconstitucional, no se aprueba. Ese es un poco el trabajo del Consejo de Estado en Francia, ¿no?, y de la Corte Constitucional colombiana en el caso de las emergencias. Y en el caso nuestro es un control posterior, es decir, cuando ya está la norma vigente. Si uno ve el control de constitucionalidad y
las dos funciones, o las dos grandes funciones que tiene el Tribunal Constitucional, de defensa de derechos fundamentales y de control abstracto de inconstitucionalidad, se diría que el proceso de inconstitucionalidad solamente tiene una función objetiva. Es una función de verificar de forma abstracta si una ley se adecúa a la Constitución. Pero en la práctica, el proceso de constitucionalidad tiene una doble función: objetiva, es decir, verificar el principio de supremacía constitucional, pero también subjetiva, en el sentido de que muchas veces, ¿no?, una ley, un decreto legislativo o un decreto de urgencia puede estar afectando en su aplicación derechos de las personas. Y por ende, cuando el Tribunal Constitucional o cuando las Cortes Constitucionales resuelven un proceso de constitucionalidad, tiene que ver las dos dimensiones: la dimensión abstracta, pero también esa dimensión subjetiva de eventualmente esta norma ha sido aprobada y esta norma puede estar afectando derechos fundamentales. Un caso reciente, y que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia exhortativa, es el caso de la ley Servir. ¿Recuerdan cuáles fueron las razones por las que cuestionaron la norma? Norma del Congreso, ley del Congreso. ¿Cuáles fueron? Los sindicatos. ¿Qué dijeron los sindicatos? Así en abstracto fue la negociación colectiva. Es decir, de acuerdo a la ley Servir, los convenios colectivos, por ende la negociación, solamente podía ocuparse de materia vinculada a condiciones laborales, no la salarial. ¿No es verdad? Eso es lo que se establece. Es ir al artículo 26 de la Constitución. Donde se regulan los derechos, la Constitución del trabajo, es decir, todos los derechos de los colectivos de los trabajadores, ¿no? Y decir, bueno, vamos a verificar si hay una adecuación entre la norma y la Constitución. ¿Solo se agota en eso? ¿O el Tribunal Constitucional tendría que considerar aquellos titulares del derecho a la negociación colectiva que están detrás o que van a verse afectados por eso? Ese fue uno de los argumentos. El otro argumento tiene que ver con una de las disposiciones finales y transitorias de la ley Servir, que señala que no se aplicará a la ley Servir a aquellos regímenes especiales, como por ejemplo la judicatura, el magisterio, los médicos, ¿no? Y además el BCR, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP, y el Congreso de la República. ¿Ah? Y Contraloría también, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? No, me refiero es que ¿por qué se exonera? O sea, es decir, se excluye, se le deja fuera de la ley Servir, porque se supone que es una ley que busca ordenar el régimen laboral del Estado para hacerlo más ordenado, etc. Entonces la pregunta es, ¿por qué PCR? ¿Por qué Contraloría? ¿Y por qué no, por ejemplo, el Tribunal Constitucional? Porque aducen autonomía. Pero el Tribunal Constitucional también. Es más, ¿por qué no el Jurado Nacional de Elección? Que también es autónomo. ¿Por qué no la Defensoría del Pueblo? Que también es autónomo. O el Ministerio Público. ¿Cuál es la razón objetiva que justifica ese tratamiento jurídico desigual? ¿Cuál es la razón objetiva? Ya no voy a hablar del Congreso, voy a hablar de por qué Contraloría y por qué no el Tribunal Constitucional. Y cuando el Tribunal Constitucional analice, o cuando analizó la ley Servir, ha debido fijarse solamente en la compatibilidad del texto legal y la Constitución, o ver quiénes están detrás de la norma, quiénes resultan beneficiados o perjudicados por la aplicación, por ese tratamiento jurídico desigual.
Porque esa disposición final y transitoria lo que hace es hacer un tratamiento jurídico desigual. ¿Todo tratamiento jurídico desigual es inconstitucional? No. Sí existe una razón objetiva y razonable para darle ese tratamiento jurídico desigual. Hay un tratamiento jurídico desigual no constitucional, por ejemplo, en la licencia de maternidad, porque hay una razón objetiva y razonable para dar un tratamiento distinto a mujeres y varones respecto a el descanso pre y postnatal, ¿no? Pregunto, en esta disposición final y transitoria, ¿cuál es la razón objetiva, razonable, que permita decir este régimen servir no se aplica a la Contraloría General de la República, órgano constitucional autónomo ciertamente, pero sí se aplica al Jurado Nacional de Elecciones, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional, órganos constitucionales autónomos también? Y esa es la dimensión subjetiva, es decir, si el Tribunal Constitucional al momento de resolver también tiene que ver ese impacto adverso que puede ocasionar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los órganos que han sido excluidos o aquellos que han sido incluidos en el mismo, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional no solamente debe ver de forma abstracta, sino que tiene que ver todo lo que se llama el ámbito normativo, es decir, la comunidad y las personas que están detrás de la norma, ¿no? Si bien siempre se ve esa dimensión objetiva, también tiene una dimensión subjetiva que le permite al Tribunal Constitucional o a los tribunales constitucionales también a través de la acción de inconstitucionalidad proteger derechos de las personas. Es decir, no solamente el principio de supremacía constitucional, sino también en algunos casos los derechos de las personas, como podría haber sido en este caso la ley Servir, ¿no? Donde eventualmente exhorta al Parlamento a modificar la cláusula referida a la negociación colectiva, ¿no? Y no dice nada respecto a lo otro. Entonces, esa es la doble dimensión. No sé qué pasó. Bien, en ese marco, el proceso de inconstitucionalidad cumple estas funciones. Primero, la función de valoración, básicamente vinculada a decir, bueno, cuando la decisión de un órgano legislativo afecta o no afecta a la Constitución, valora la norma bajo los parámetros de constitucionalidad. Cumple también una función pacificadora. ¿Qué quiere decir esto de pacificador? Bueno, cuando eventualmente se presentan conflictos entre minorías y mayorías políticas, si estamos hablando del Congreso, ¿no? Es decir, interpretaciones que adopta una mayoría congresal y que la minoría en el Congreso no puede paralizarla porque no tiene el número de votos efectivos, ¿no? Es el proceso de inconstitucionalidad la última vía de las minorías parlamentarias para poder resolver un conflicto político plasmado en la dación de una norma, ¿no? Entonces, y el Tribunal Constitucional, al decidir, cumple una función de pacificación o pacificador, ¿no? No vamos, de repente esa minoría política no queda contenta, pero la última instancia, es una instancia adicional al debate parlamentario para poder resolver un conflicto político que se plasma en el proceso legislativo, pero también para resolver conflictos entre niveles de gobierno, ¿no? Hemos visto los ejemplos de los arbitrios, el ejemplo de las ordenanzas regionales de la hoja de coca, ¿no? Podríamos hablar de la sentencia vinculada a la ordenanza regional vinculada al proyecto Conga en Cajamarca, ¿no? Claro, ahí la pregunta es, ¿realmente cumplió una función pacificadora? El conflicto sigue latente, ¿no? Pero la idea es que en un Estado democrático, constitucional, que se rige bajo reglas de derecho, ¿no? Los órganos políticos del Estado, las mayorías y las minorías políticas en el Parlamento, ¿no? Puedan tener un vehículo institucional para resolver conflictos, ¿no? Esa es la función que cumple el proceso de constitucionalidad. También la función ordenadora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto ordenadora? Bueno, esto tiene que ver con qué pasa con una ley declarada inconstitucional. Es expulsada del ordenamiento jurídico, deja de hacer ruido, deja de
tener, es el ordenamiento jurídico de tener dentro de sí una norma que no sea adecuada a los contenidos constitucionales. Y en esa medida, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma y la expulsa del ordenamiento jurídico cumple una función de orden. Y a veces esa función de orden no es tan sencilla de cumplir, ¿no? El año 2004 nuestro Tribunal Constitucional tuvo que resolver la acción de inconstitucionalidad planteada contra diversas normas penales que tipificaban el delito de terrorismo y traición a la patria, y también las normas de enjuiciamiento de esos delitos. El Tribunal Constitucional evaluó, además que para entonces había más de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vinculaba en cuanto a interpretación, ¿no? Y evaluó el tipo penal de terrorismo, el tipo penal de traición a la patria. Y en el caso del delito de traición a la patria, la conclusión a la que arribó fue que era inconstitucional. ¿Qué hubiese pasado? Y el Tribunal Constitucional emitió la sentencia, que además fue una sentencia interpretativa vinculada al tipo penal terrorismo, pero en el caso de traición a la patria la declaró inconstitucional. La consecuencia inmediata de emitir esa sentencia y publicarla en el Diario Oficial Peruano hubiese sido que esas leyes eran decretos leyes, ¿no? Además, esos decretos leyes salieran del ordenamiento jurídico. Y la pregunta es, si hubiesen salido esas normas del ordenamiento jurídico, ¿qué hubiese pasado con las personas sentenciadas por ese tipo penal? Salían libres, porque no habiendo norma, principio de legalidad penal, no habiendo norma, corresponde la conducta no siendo tipificada como delito, y además se aplica en este caso la retroactividad benigna, porque es una sentencia del Tribunal Constitucional, lo veremos, tiene fuerza de ley al expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Entonces, hubiese aplicado a estos sentenciados la excarcelación. Si el Tribunal Constitucional hubiese sido jurista en ese caso, y simplemente hubiese pronunciado su sentencia y responsable a la vez, ¿no? Esta función ordenadora probablemente y la función pacificadora no se hubiese cumplido, porque hubiese ocasionado todo un problema social al país. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional para poder cumplir con esas funciones en esa ocasión? Lo que hizo fue declararlo que ustedes saben lo que es la vacatio legis. El tribunal acudió a la vacatio sentencial. ¿Qué significa eso? Que aplazó los efectos de su sentencia hasta que el legislador diera las normas correspondientes para el nuevo enjuiciamiento de aquellas personas que habían sido sentenciadas por traición. Entonces, el proceso de inconstitucionalidad cumple una función ordenadora y cumple una función pacificadora, pero tiene mucha responsabilidad el Tribunal Constitucional cuando frente a una norma concreta, y por eso nuevamente ahí está la doble dimensión, no solamente es objetiva, sino también subjetiva, ¿no? Debe ser responsable de que en la práctica se verifique esa función y que no traiga mayores enfrentamientos entre los poderes políticos o un problema social. Y puede, en ese caso, jugar con los efectos de su sentencia, retrotraerlos en el tiempo y darle un periodo para que el legislador legisle nuevamente normas constitucionales vinculadas a este tipo de delitos. Entonces, no es tan fácil siempre cumplir esa función pacificadora y ordenadora. Finalmente se dice también que el Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad cumple la función integradora. ¿Qué quiere decir esto de función integradora? ¿No? Que en algunos casos, ¿no? el legislador da leyes, da normas, ¿no? Y no necesariamente al momento de defenderlas, ¿no? Tiene todo el bagaje constitucional que le permite sostener una norma.
Y el Tribunal Constitucional, en sus resoluciones a través del proceso de constitucionalidad, sobre todo en las sentencias denominadas interpretativas, da mucho más sustento a las normas que puede haber dado el legislador. Incluso se dice que no es el caso de el Perú, pero cuando los ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el de Ecuador o el de Portugal, admiten que los tribunales constitucionales puedan resolver casos de inconstitucionalidad por omisión. ¿Cuáles son los casos de inconstitucionalidad por omisión? Cuando el legislador tiene un mandato de la Constitución para legislar y no lo hace. El ejemplo típico del Perú ha sido el mandato de la quinta disposición final transitoria vinculada al proceso de regionalización y descentralización. Se decía que debía darse las normas correspondientes al cabo de 180 días. Bueno, las normas de descentralización salieron en el año 2002, ¿no? Desde que se aprobó la Constitución de 1993. ¿Era inconstitucional esa actuación del legislador? Sí. Pero para nuestro sistema jurídico no existe, no está prevista como competencia del Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad por omisión. Aunque, ojo, el Tribunal Constitucional en más de una sentencia ha dicho que es competente. Pero bueno, eso con relación. Pero la función integradora tiene que ver con abonar a las normas mayor fundamento para su constitucionalidad. Y les voy a contar un caso y creo que de repente, no, todavía nos quedamos ahí. Yo no sé si ustedes han oído el caso del formulario registral. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me ayuda con los hechos del caso? ¿No? Bueno, es un formulario que fue previsto, una norma que modificaba el Código Civil también, ¿no? Y que establecía que para registrar un bien inmueble de menos de 20 unidades impositivas tributarias podía hacerse a través de un formulario registral. No necesariamente tener que pasar por trámite notarial de escritura pública, pago de tasas registrales, pago de tasas notariales y elevado, ¿no? Sino a través de un formulario que fuera simplemente legalizado por el notario y luego llevado a los registros. Esa ley fue objeto de 3 demandas de inconstitucionalidad por parte de los colegios de notarios. Okay. Vamos a verlo, es uno de los colegios profesionales, son sujetos legitimados para obrar en el proceso de constitucionalidad. Se acusaba a ese formulario registral de, primero, romper la seguridad jurídica, ¿no? Porque el no paso por el notario finalmente estaba estaba limitando la seguridad jurídica. Se acusaba también de inconstitucionalidad a esa norma porque estaba afectando el derecho a la igualdad ante la ley, porque era una norma que trataba distinto, ¿no?, a titulares de bienes inmuebles, y que la única diferencia era el valor de sus inmuebles, de menos unidades impositivas y de 20 unidades impositivas hacia arriba si tenía que seguir el trámite notario, ¿no? Y por ende era una norma inconstitucional. El Congreso de la República, en las oportunidades que fue tuvo que contestar la demanda, indicó que se trataba de un tratamiento jurídico desigual, efectivamente, ¿no?, pero que era por razones objetivas vinculadas con la protección de aquellas personas que por falta de recursos no podían acceder a registro público y dar seguridad y protección a su propiedad. Y adicionalmente señalaba que la seguridad jurídica quedaba garantizada porque finalmente el notario sí actuaba, ¿no? Actuaba legalizando el formulario y luego elevándose a escritura pública. El Tribunal Constitucional, bueno, en ese contexto de 2 interpretaciones de una ley, lo que hizo fue examinar la ley a la luz de la cláusula de Estado Social y Democrático, esa cláusula del artículo 43 de la Constitución, que no siempre se emplea o se usa, ¿no? o se alega. Y señalaba, y a partir de esa cláusula el Tribunal Constitucional indicaba o interpretaba que de esa cláusula derivaban obligaciones concretas para el legislador y para el Estado.
obligaciones concretas vinculadas a la protección, por ejemplo, de aquellas personas que tuvieran menos recursos, de las personas con discapacidad, de las minorías, etc., ¿no? Y que además esa cláusula no solamente habilitaba al Estado a actuar así, sino que estaba obligado incluso, ¿no?, a brindar garantías o medidas o acciones de protección para garantizar de igual manera su derecho a sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad. Y un poco basándose en estadísticas, ¿no?, señalaba que básicamente aquellos propietarios de inmuebles que su costo es mayor a 20 unidades impositivas tributarias generalmente accedían y podían pasar por el trámite registral y dar publicidad a su propiedad y protegerla frente a todos. Que ese no era el caso, ¿no?, de también vinculado a estadísticas, que ese no era el caso de aquellas personas que, por ejemplo, por FOCRI o por otro tipo de titulación cuyo inmueble fuera menor a 20 unidades impositivas tributarias, en la práctica estaba su propiedad menos garantizada que la de los demás. Y esa menos garantía del derecho hacía que en la práctica esas personas con inmuebles menores a 20 unidades impositivas tributarias ejercieran en menor medida, ¿no?, y con menos garantía su derecho a la propiedad. Entonces, a partir de la cláusula de Estado social y democrático es que el Tribunal Constitucional construye primero la idea de protección en igualdad de oportunidades del derecho a la propiedad. Segundo, señala también que la seguridad jurídica, si bien no es un principio constitucional expreso, sí es un principio que se deriva de la cláusula de Estado constitucional o de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en que las entidades públicas, nosotros, los seres humanos, nos movemos y actuamos bajo ciertas reglas, y esas reglas dan previsibilidad, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica se derivaba de la cláusula también de Estado de Derecho reconocida en el artículo 43 de la Constitución. Y si bien es cierto, esa cláusula se veía en alguna medida afectada, porque ciertamente, tal como estaba regulada la ley, era solamente la legalización del notario y el paso hacia el registro público, ¿no? Entonces sí, había una afectación porque no era el mismo trámite. Además no estaba, el formulario registral no se protocolizaba ante el notario, no quedaba dentro de su archivo notarial, etc. Entonces sí había una afectación, y que esa afectación, y ahí está la fórmula o la función integradora, podía eventualmente ser menor si en el reglamento de esa ley, la ley de formulario registral, se establecían pautas que brindaran mayor seguridad jurídica a este formulario. Y en la sentencia, el Tribunal Constitucional señaló, la primera, que entre las medidas, por ejemplo, debería darse de que el notario sí pueda incorporar a su archivo notarial el formulario registral, ¿no?, que adicionalmente tenía que firmarse el formulario registral en presencia del notario. No solamente el trámite que a veces hacemos de legalización, que vamos a hacer el original y la copia, nunca no con el notario, ¿no?, sino que tenía que firmarse el notario o una delegación, o un personal delegado por su parte. Y fueron lineamientos o criterios que fueron establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad, ¿no?, y que integraron la norma dada por el Congreso para darle mayor seguridad jurídica, pero a la vez garantizar la igualdad de oportunidades y la protección del derecho a la propiedad. Entonces, esa función también se cumple a través del proceso de inconstitucionalidad, es decir, el Tribunal Constitucional puede colaborar con el Parlamento, con el Congreso, por ejemplo, al dar una fundación de inconstitucionalidad, no declara inconstitucional la norma, sino que es constitucional, existen fundamentos, pero para garantizar también en mayor medida la seguridad jurídica hay que complementar, ¿no? Y esa es un poco la función integradora que tiene el proceso de inconstitucionalidad y que se plasma en una sentencia de inconstitucionalidad. Algunos aspectos, no voy a narrar toda la enumeración del artículo 203 de la Constitución porque sería ocioso, y sí más bien reflexionar
sobre los aspectos vinculados a la legitimidad para obrar. Y generalmente las reflexiones vienen dadas en cómo estaba regulada la legitimidad para obrar entre la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. ¿Quiénes son los legitimados para obrar en el proceso de inconstitucionalidad? ¿Quiénes pueden plantear la demanda? Ustedes que tienen a la mano la Constitución. Si me ayuda. Los 203. ¿Quiénes son los legitimados? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo en materias de su competencia y los colegios profesionales en materias de su especialidad. Gracias. ¿Por qué? Porque la reflexión que va con relación a la legitimidad para obrar es que la Constitución de 1993 democratiza el proceso de inconstitucionalidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia de la Constitución de 1979, 5.000 ciudadanos, que no es mucho en general conseguir 5.000 firmas, ¿no?, pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad. En la Constitución de 1979 eran 50.000 firmas, ¿no? Otra novedad dentro de la legitimidad para obrar son los colegios profesionales, ¿no? Es decir, finalmente ya no son órganos del Estado, sino sociedad civil o sociedad civil organizada que puede eventualmente, en la defensa de sus derechos o sus intereses, plantear una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? En el caso del formulario registral, por ejemplo, fueron colegios de abogados, colegios de notarios. Colegios de notarios que, claro, lo que estaba ahí era ciertamente defendían la seguridad jurídica, pero también estaban defendiendo sus intereses de carácter económico, ¿no? Y eso es legítimo dentro de una sociedad democrática, dentro de una sociedad abierta. Entonces, la legitimidad para obrar prevista en el artículo 203 de la Constitución es mucho mejor en relación a la de 1979, porque permite a más actores, no solamente políticos, ¿no?, sino también de la sociedad, poder intervenir en la interpretación de la Constitución y en la identificación de normas que sean inconstitucionales. Sin embargo, se echaba en falta, y se sigue echando en falta en la Constitución de 1993, ¿no?, que no se haya puesto como titular para plantear la acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema o al presidente de la Corte Suprema, que sí estaba contemplado en la Constitución de 1979. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque finalmente a la Corte Suprema llegan casos, ¿no? Por ejemplo, la acción, cualquier juez que inaplique una norma en un caso concreto, esa inaplicación siempre llega en revisión a la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema obtiene la posibilidad, en el cumplimiento de sus funciones, de identificar normas inconstitucionales. Por ende, cuando uno lee los sujetos legitimados para obrar, echen falta a la Corte Suprema, ¿no?, para poder plantear una demanda de inconstitucionalidad. Porque finalmente son los que aplican las leyes todos los días, ¿no? Y eventualmente pueden identificar casos en que una norma, de repente en abstracto, no parece inconstitucional, pero al aplicarla a los casos concretos, sí puede ser inconstitucional y puede estar afectando derechos de la persona. Por ejemplo, nuestro código civil, en las relaciones de los cónyuges, establece que, claro, hay igualdad entre los cónyuges, a diferencia de la Constitución del Código Civil de 1936, ¿no? Y los cónyuges se deben mutuo respeto, son deberes iguales. Y, en fin, el artículo que regula el trabajo fuera del hogar, fuera de la casa, establece que los cónyuges se dan mutuo permiso para trabajar fuera del hogar, ¿no? Y al darse un mutuo permiso, hay justamente una condición de igualdad. Sin embargo, si hubiera una desavenencia, si uno de los cónyuges no le diera permiso al otro, ¿no?, para trabajar fuera del hogar, el cónyuge o la cónyuge a la que no le dan permiso, o al que no le dan permiso, puede plantear una acción ante el juez.
¿Quién evaluará, textualmente lo dice el Código Civil, quién evaluará cuán beneficioso es o no que trabaje el cónyuge fuera del hogar en función de los intereses de la familia? Norma abstracta, norma general, ¿no? Que eventualmente, así vista, es inconstitucional o no. La ley de banca, ¿no? La ley de banca y seguros establece que para abrir una cuenta corriente basta que vaya a abrirla uno de los cónyuges. Cuenta corriente, no cuenta de ahorro. Que generalmente las cuentas corrientes pueden generar deuda. Basta que vaya uno de los cónyuges. ¿Norma constitucional o inconstitucional? Si fueran jueces, para ir cerrando y para ir redondeando la idea de que el proceso de inconstitucionalidad es un proceso que tiene una dimensión subjetiva también, que los jueces del Poder Judicial pueden tener, a través de su órgano máximo, la Corte Suprema, deberían tener la legitimidad para lograr. Estos dos ejemplos, norma constitucional o inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Vulnera los derechos de todos. En el caso de una cuenta que acarrea deuda, en una sociedad ganancial esa meta recibe el 50% del programa. De acuerdo, pero eso está bien, pero hay un análisis más fino. ¿A quién afecta? ¿Los derechos de quién? De la esposa. ¿Por qué de la esposa? Del esposo. ¿O del esposo? De la familia. De la familia. ¿Ya? ¿Seguros? Usted me ha dicho, lo primero que le ha surgido es de la esposa. Sí, pero primero le surgió de la esposa. ¿Por qué? Es que el esposo es más proclive a vulnerar la ley siempre, Eso es cierto, eso es cierto. Se habla de morosidad, una estadística dice que los varones son más morosos que las mujeres. Las dos normas que les he mencionado suelen ser ejemplos de lo que se llama discriminación indirecta o discriminación por impacto adverso. ¿A qué se refiere? Que generalmente las normas generales se aplican a un contexto específico, ¿no? A una sociedad que tiene determinados valores, tradiciones, prácticas, ¿no? Y que eventualmente, al ser formuladas de forma general y abstracta, se aplican, y al ser aplicadas van a tener un impacto adverso en un grupo determinado de personas. En este caso, por ejemplo, generalmente es la cónyuge. Generalmente es la cónyuge. Por ejemplo, y eso se da a todo nivel, no solamente el tema de considerar que la mujer debe cumplir un rol en la casa y trabajar y cuidar a los, no trabajar fuera, sino cuidar a los niños, ¿no? O el tema de la violencia, que es un tema más grave, no es un tema que afecte solamente a personas de condición social humilde o personas de condición social o de niveles económicos C y D, sino que es transversal a todo la sociedad peruana. ¿No? O sea, ¿cuántos compañeros o compañeras de universidad hemos tenido que de pronto se casan, sale en cita la esposa, la bebe, y el esposo, los dos son abogados, los dos de repente trabajan en estudios, ¿no? Y le dicen, pobrecito el bebé, ¿cómo lo vas a dejar? Quédate con él, deja de trabajar. Estamos hablando de profesionales, ¿eh? ¿Y qué pasa si eventualmente la cónyuge quiere trabajar, quiere seguir desarrollándose profesionalmente? Va a tener que ir a un juez. Un juez además que probablemente piense, ¿no? Que es bueno para los niños y las niñas que la mujer lo críe, pues esté la mamá todo el tiempo con el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir fuera de la casa? Eso va en contra del bienestar de la familia y va a evaluar en función del bienestar de la familia, ¿no? Entonces, allí no solamente es una norma que eventualmente sitúa a la mujer en la posibilidad de tener que acudir a un juez, porque el esposo eventualmente no la autoriza para salir a trabajar fuera de casa, sino que la pone en la situación de que el juez eventualmente piense que el esposo tiene razón. Y lo que decía usted hace un momento, ¿no? No sé si los hombres son más morosos o no, pero generalmente quienes manejan más
sobre todo en los sectores, eso sí, ahora sí, de socioeconómico menor, relaciones bancarias, eventualmente los negocios, son hombres, ¿no? Entonces, eventualmente abrir una cuenta corriente que genera gases, ¿no? puede tener, no estoy diciendo que lo tenga en la práctica, pero puede tener un impacto adverso en las mujeres, en la conducta mujer, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de que eventualmente, ¿y quién se puede dar cuenta de estos casos? El juez que aplica la norma, ¿no? Y por ende se echa en falta que no estén dentro de los sujetos legitimados para obrar la Corte Suprema. Bueno, el plazo para presentar la demanda es de 6 años, ¿no? Y el referente normativo, aquí no nos va a quedar, es la Constitución. Para evaluar una acción de constitucionalidad, una demanda de constitucionalidad, es la Constitución, pero también lo que se denomina el bloque de constitucionalidad.